Cuando me pedisteis este tema, también me hizo mucha gracia porque es un tema que yo ahora estoy trabajando personalmente y vosotros no lo sabíais. Pero el Señor sí. Pero el Señor sí lo sabía. Y se ve que veía que yo iba un poco lenta en el aprendizaje y me ha hecho un regalo llamándome. Cuando me planteé estar en el mundo sin ser del mundo, me vinieron 3 preguntas, claramente. Porque vamos siempre como a cómo hay que vivirlo, y está muy bien, cómo lo hacemos, pero a veces no pensamos el por qué lo hacemos. Y claro, un árbol, cuando nos ponemos a trabajar ya los frutos, las flores, todo esto, está muy bien, pero si tú conoces desde la raíz, la semilla del árbol, cómo ha crecido y por qué, eso se queda como un sello en tu corazón y ya no necesitas nada más. O sea, eso es que ya te orienta, te sitúa y te orienta. Y esto es lo que yo creo que el Señor nos ha querido mostrar esta mañana. Y ya digo que la primera beneficiada he sido yo, porque yo no había ido a la raíz, yo estaba también en la parte del cómo, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas que me planteaba era, ¿está en el mundo sin ser del mundo? Pues, ¿qué entendemos por el mundo? Porque también he encontrado opiniones de una manera, de otra. Yo he visto que hay bastante confusión. Bueno, pues sentemos las bases, ¿no? ¿Qué entendemos por el mundo? Segundo, ¿por qué estoy yo en el mundo y no puedo ser de él? O sea, ¿no puedo amarlo? También aquí hay mucha confusión a veces dentro de la iglesia, precisamente porque pienso que falta la raíz. Porque falta la raíz. Y tercera pregunta, ¿y entonces cómo lo hago? Que quizás sea la que más nos interesaba desde el principio, porque es la aplicación, es la encarnación de cómo lo vivo, ¿no? Tengo una vocación, tengo una misión en el mundo, ¿cómo la vivo? Aterrizar en la vida. Bueno, pues vamos a intentar, aunque sea por encima, porque es un tema súper profundo, pero las bases, sentar esas raíces que yo creo que nos van a ayudar a todos. A mí personalmente me ha ayudado, así que confío que a vosotros también. Primero, ¿qué entendemos por el mundo? ¿Bien? Bueno, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Está en el Génesis. Todo lo visible y lo invisible. Perfecto. El mundo procede de la bondad y de la sabiduría de Dios. Y por la fe sabemos que todo el universo fue formado por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve también es resultado de lo que no se ve. Hay que contar con esa parte. Dios reveló progresivamente al pueblo elegido, al pueblo de Israel, el misterio de la creación. Nosotros tenemos el conocimiento porque ha sido revelado. ¿Y cómo se revela? Pues a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra, ¿no? La tierra entera, y Él se revela como el único Dios que ha creado el cielo y la tierra. Bien. Por lo tanto, la creación es obra de la Santísima Trinidad, que es precioso que hoy meditemos esto, ¿no? Cuya solemnidad vamos a celebrar en unas horas. Y nada es casualidad. Y Dios quiere que sepamos esto, porque si no parece que estamos en un mundo malo, donde yo ya no puedo ni vivir, ¿no? O sea, vamos a ver. La creación es obra de la Santísima Trinidad. El amor de Dios se comunica a nosotros para hacernos comprender la verdad, la bondad, la belleza, la sabiduría y todo el sentido de su obra, que nos supera por todas partes, pero ahí está, ¿no? Y Dios quiere que lo sepamos y por eso esta mañana pues nos lo dice Él, ¿no? La totalidad de todo lo que existe en la creación depende de Él, de aquel que le da el ser. Qué bonito, ¿no? Todo depende de Él. En el principio existía el Verbo y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho. El Nuevo Testamento nos revela que Dios creó todo por la palabra, por el Verbo eterno, por su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él, o sea, por medio de Él, pero también para Él. Qué bonito, ¿no? Es como un regalo para Él. Él existe con anterioridad a todo. Y todo tiene en Él su consistencia. Se sustenta todo en Él.
Y hablamos también del espíritu que crea, de la fuente de todo bien, del dador de vida. Entonces, solo existe un Dios, ¿correcto? Así se nos revela, que es el Padre, que es el Dios creador, quiero decir, que es el autor, que es el ordenador, y que ha hecho todas las cosas por sí mismo. Pero ¿cómo las ha hecho? Las ha hecho con su verbo y por su sabiduría. Es decir, por el Hijo y por el Espíritu, que han actuado como sus manos. Fijaos qué visión de la Santísima Trinidad nos ha regalado el Señor, que yo cuando lo vi me emocioné, porque no estaba previsto. Son como sus manos, decía San Ireneo de Lyon, ¿no? La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. Precioso. Luego, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dice el Concilio Vaticano I. Dios ha creado todas las cosas, y explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, que a veces nos pensamos que es que vamos a aumentar nosotros o que se va a aumentar la gloria de Dios, no, sino para que se manifieste y para que se comunique la gloria que ya existía desde el principio, ¿vale? Y la gloria, por tanto, de Dios, ¿en qué consiste? Pues en que se realice esa manifestación y en que se realice esa comunicación. Una comunicación de su bondad, de su sabiduría, para las cuales el mundo ha sido creado. ¿Me seguís? Si queréis que pare en algo, porque... Bien. Y porque la gloria de Dios es que el hombre viva, que forma parte de la creación, la vida del hombre es también la visión de Dios. ¿Me seguís? Esto lo voy a resaltar porque tiene mucho que ver luego para cuando aterricemos esto a la vida cotidiana. Quedaos con este punto, ¿no? La vida del hombre es la visión de Dios. Esto es muy importante porque Jesús nos revela una bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y porque también nuestra Madre Santísima en Fátima nos dice: mi inmaculado corazón triunfará. Todo esto está así, súper unido. La vida del hombre es la visión de Dios. Para ver a Dios hay que tener un corazón puro. Ya aquí, en esta vida, no en la vida eterna, que muchas veces estamos pensando, voy a ver a Dios cuando me muera y tengamos el encuentro definitivo. No, podemos ver a Dios aquí y ahora. En lo que está haciendo estamos viendo a Dios, ¿correcto? Porque hemos abierto el corazón y en nuestra intención recta, pues está el Señor, orienta todo ahí. Entonces, el corazón puro es muy importante. Y el mensaje del corazón inmaculado de María, aunque no me detenga aquí ahora, es para este tiempo, para ayudarnos a vivir lo que tenemos que vivir. Bueno, entonces, el fin último de la creación de Dios, que es el creador de todos los seres, es que sea por fin todo en todas las cosas, todo en todas las criaturas y todo en toda su creación, que para eso la ha hecho, ¿correcto? Procurando al mismo tiempo su gloria, que la quiere reflejar, la quiere comunicar, ¿no? La manifiesta y la comunica, y nuestra felicidad. O sea, sí, Dios quiere que seamos felices. Es que esto a veces pensamos que no, pero nos quiere felices. Nos quiere felices, pero es que a veces, no sé, parece que si no nos da la cruz la buscamos, ¿no? A ver, también en la cruz hay que estar felices precisamente porque Dios existe, ¿no? Pero Dios nos quiere felices. Hablaremos de eso después. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Pues que Dios quiere eso. Repito un poco para que quede la raíz en la tierra, ¿vale? Que no quiero que se pase, por eso lo he puesto varias veces, ¿no? Que Dios quiere reflejar su gloria en toda la creación, que quiere que seamos felices y que por lo tanto nuestra felicidad está ligada a nuestra vida, ¿no? Se produce en nuestra vida. Y nuestra vida que está ligada a la visión de Dios. Por eso he dicho, señalaros esto, ¿no? La vida del hombre es la visión de Dios. Esto es muy importante para estos tiempos. Nosotros tenemos que ver a Dios, vivir en presencia de Dios. Y si no lo vemos, buscarlo, ¿no? Buscarlo, ¿dónde estás ahora? Porque estás, es tu creación. Bien, y ahí está nuestra felicidad. Ahí está nuestra vida, ahí está nuestra felicidad, ¿no? Porque Dios crea con sabiduría, toda la creación está ordenada, hay un orden perfecto que nos habla del Creador.
Dios crea un mundo ordenado, un mundo bueno. Vio Dios que todo era bueno. La creación está además destinada, dirigida al hombre. Siempre digamos, no nos pongamos nosotros en el centro del mundo en plan egocéntrico, pero verdaderamente el que nos ha puesto en el centro ha sido Dios, ¿no? Pone al hombre en el centro de la creación, porque somos imagen de Dios. Estamos llamados a una relación personal con el Creador. Hemos sido creados para Él, por Él y para Él. Que se vayan quedando esto, ¿no? Qué bonito. O sea, es que es de una belleza espectacular. Entonces, la creación es un don dirigido al hombre, una herencia que Dios le destina y le confía. Impresionante, ¿no? Entonces, por supuesto Dios no abandona a su criatura por ella misma, porque no nos ha creado para que vivamos por libre, de manera ahí autosuficiente, aunque al hombre le apetezca, pero no ese es el asunto. El asunto es que la Santísima Trinidad nos ha creado para vivir en comunión con ella. Entonces Dios no nos abandona, no solamente nos da el ser y el existir, sino que nos está manteniendo la vida en cada instante, ¿no? Esa velita que está aquí encendida, es que es eso. Y nos sostiene nuestro obrar hasta su término. Entonces, reconocer que dependemos completamente del Creador es fuente de sabiduría y libertad. Ahí está la auténtica libertad, porque tú vives conforme al plan que Dios tiene para su creación, ¿no? Y por supuesto sabiduría. Si tú vives pensando que no dependes del Creador, estás fuera de lo que es la verdad, estás fuera de la verdad, ¿no? Y claro, esto también nos llena de gozo y nos llena de confianza en ese Dios providente, ¿no? Que habla del Padre Francisco antes. Él tiene cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Si Él abre, nadie puede cerrar, y si Él cierra, nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Incluso en acontecimientos que vemos terribles, Dios los ha permitido por algún motivo, ¿no? Entonces, el plan de Dios es al final, ¿no?, el que se realiza, porque Dios no está en el espacio-tiempo como nosotros, entonces es un Dios eterno, eterno presente, y Él, pues, evidentemente tiene una visión distinta a la nuestra. Precisamente Jesús, pues, nos pide un abandono filial, un abandono de hijos, como hijos de Dios, en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Pero claro, si tú no reconoces que tienes una dependencia del Creador, tú te crees que vas solo y que Dios no te va a escuchar y que Dios no está y que no te está sustentando y que no te está, ¿vale? Entonces Jesús nos dice que nos abandonemos en la providencia del Padre Celestial, que cuida de todas nuestras necesidades. No andéis, pues, preocupados, diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino y su justicia, porque la justicia ya sabéis que es darle a cada uno lo que le es debido, y bueno, pues se ha cometido una injusticia en la creación, ¿no? Por los orígenes que estamos viendo, ahora lo vemos. Entonces, si buscamos primero el reino y su justicia, todo lo demás se nos dará por añadidura. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Entonces, Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, aunque dependamos de Él, tenemos esa altísima dignidad. Somos causas y principios unas de otras y cooperamos con Dios para que se realice su designio, el que nos ha revelado desde el principio. Por eso digo, hay que poner las raíces para que sepamos luego, porque claro, si empezamos a ver cómo vivo la etapa esta y no me he enterado de la primera, creo que falta algo, ¿no? Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, porque no sabemos y estamos colaborando y muchas veces no nos enteramos, pueden entrar libremente, porque tenemos el libre albedrío, en el plan divino. No solamente con lo que hacemos, sino también con la oración y con el sufrimiento. ¿Vale? Acciones, la oración y el sufrimiento.
Y entonces llegamos a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino, y Dios actúa en las obras de sus criaturas, ya sea el programa de radio, el libro, aquí, o ya sea en una fábrica, dando clase, en cualquier sitio. Dios entra y participa en esta obra, ¿no? Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece, dice la carta a los Filipenses y también la primera de Corintios. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Pues va a ser lo mismo trabajar yo aquí sola que trabajar con el Señor. Pues no. No, el Señor es el que nos hace grandes. Yo siempre lo digo, si es que el que nos hace grandes es Él. Sin el Creador, la criatura se diluye. La criatura no es nada sin el Creador. Y menos aún puede alcanzar su fin último sin que le ayude la gracia, lo que nosotros llamamos la gracia de Dios. Por eso hay que vivir en gracia de Dios. Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. No nos da a Dios un mundo terminado, sino que nos lo da en estado de vía para que cooperemos con Él. Bien, esta sería la respuesta a la primera pregunta. Entender que es obra de la Santísima Trinidad, que todo lo sustenta, que lo ha hecho para nosotros, que es nuestra herencia. Sacar esto que hemos de buscar primero el reino y su justicia y descansar en un Padre que es providente. Y también nos sirve pues para orientarnos nosotros, ¿no? Dónde estamos y cómo somos colaboradores de Dios. La segunda pregunta sería, ¿por qué estoy yo en el mundo? Aunque ya hemos contestado un poco. ¿Y por qué no puedo ser de Él? Por lo visto, ¿no? Si Dios me lo da todo, bien. ¿Y no debo yo amar el mundo visto todo esto? Porque claro, es que surgen cuestiones que si no se aclaran, entendiendo por qué estoy yo en el mundo y el sentido que Dios me ha revelado, pues yo tengo que aceptar que yo no puedo ser del mundo. ¿Por qué? Porque pertenezco a Dios. No puedo pertenecer al mundo porque ya pertenezco a Dios, que está por encima del mundo, es el creador del mundo, ¿correcto? Formo parte de la creación, sí, pero toda la creación es un don para mí. Y Dios me da un trabajo, que es colaborar en su término, colaborar en el término de la creación, que es un trabajo maravilloso. Hay gente que se piensa, este es un tema que le dediqué yo un programa de Amaos completo, que lo podéis escuchar, que es el tema del trabajo, porque hay mucha gente que se piensa que el trabajo viene después del pecado original, que qué tristeza, y no es así. El trabajo estaba ya desde el origen, ¿no? Y forma parte de lo que Dios ha querido para nosotros, que no me tiene que trabajar, ¿no? Dicho esto, yo ya hablo en primera persona para que cada uno se lo diga en primera persona, lo hago a propósito, ¿vale? Yo, nos decimos, no soy del mundo, soy de Dios. Perfecto, esto ya lo tenemos. Y Dios, en su providencia todopoderosa, también va a sacar cosas buenas consecuencias del mal que haya, porque va a haber mal y ahora veremos por qué, ¿no? Incluso mal moral causado por sus criaturas, pero no por eso el mal se convierte en un bien. Y ahí vamos a encontrar toda la historia de la revelación. Primero, la bondad de la creación. Segundo, la desobediencia, la desconfianza del hombre, que es el drama del pecado. El hombre desobedece a Dios, desconfía de Dios. Tercero, el amor paciente de un Dios que sale al encuentro del hombre constantemente con sus alianzas. No sé si sabéis que testamento significa alianza. Entonces, el Antiguo Testamento es la antigua alianza y el Nuevo Testamento es la nueva alianza de Dios con el hombre. O sea, no ha parado. O sea, entonces, es verdad que conocer la palabra de Dios te hace conocer a Dios, porque es que está todo ahí. Después se produce la encarnación redentora de Jesús, que es impresionante. Posteriormente el don del Espíritu, ¿no? La congregación de la Iglesia con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que nosotros podemos aceptar libremente. Se nos está dando la opción de aceptar esto. Porque claro, es que el primer hombre desobedeció y no lo aceptó. Y tú dices, ¿y por qué me haces elegir, no? O sea, ¿por qué no voy a querer? Bueno, ojo, es que el primer hombre no lo aceptó. Entonces tú libremente puedes tampoco aceptarlo. En todas las cosas
interviene Dios para bien de los que le aman, de la carta a los romanos. El testimonio de los santos lo confirma esta verdad, que en todo interviene Dios para bien de los que le aman, aunque no lo entendamos cosas que suceden, pero hemos de tener esa confianza de que todo es para bien de los que le aman. Y algo que he señalado yo también con un asterisco, porque me parece fundamental, es que Dios es el Señor del mundo y de la historia. Y esto lo he señalado con un asterisco porque también a veces veo en la Iglesia como, es verdad que el mal existe, pero no tenemos que darle tanta importancia. O sea, hay que dársela. Hay que discernir lo que viene del enemigo y lo que es del Señor. Para eso están también los ejercicios espirituales y hay que saber y formarse. Y hay que orar. Pero que sepáis siempre, que yo me lo digo muchas veces cuando algo me contraría, digo, el poder es de Dios, el poder es de Dios, el poder es de mi Dios. Si yo estoy con él y soy su hija, ¿qué me cuenta? El otro no tiene nada que hacer. Vale, no sé. Que Dios es el Señor del mundo y es el Señor de la historia. Y esto nos tiene que quedar muy claro. No podemos comparar a Dios con lo otro. Entonces, dentro de esta pregunta tenemos otra subpregunta. ¿Cómo debe ser mi relación con el mundo? ¿No? Ya sé qué es el mundo, ya le encuentro su sentido, ya sé a quién pertenece, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? No pertenezco al mundo, soy de Dios. Estas cosas ya están en mis raíces, ya lo sé. ¿Cómo me debo relacionar con el mundo? Bueno, pues es curioso porque esta misma semana además se está proclamando la Carta de Santiago. Ya sabéis que Dios nos habla a través de su palabra cada día, que es espíritu y vida. Y el martes la palabra de Dios nos decía, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¡Buah! Enemiga de mi padre, algo me faltaba. Y más siendo quien es, ¿no? Y yo me pongo aquí, ¿nos vamos a volver locos? No, que hemos de elegir o amigos de Dios o amigos del mundo. Así de claro. Y sin embargo, también leemos, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo. Entonces, para nuestra conciencia religiosa, por eso he querido contarlo desde el principio, y ya digo que esto ha sido inspirado, porque yo no lo tenía previsto, nosotros tenemos que saber que para nuestra conciencia religiosa el mundo tiene un doble significado. Y lo vamos a desglosar. Por un lado, un mundo que continúa mostrando la bondad y la sabiduría de Dios, de un Dios que es soberano, hemos dicho, el poder es de mi Dios, es de Dios. Es un Dios que habla y las cosas son, que gobierna con su providencia las leyes de la naturaleza y que todo el universo está integrado en su designio de salvación que tiene al hombre como centro. Hemos dicho que era para nosotros la creación, porque Dios nos quiere hacer partícipes de esa comunión de vida y amor de la Santísima Trinidad. De que forma nosotros este misterio de la Santísima Trinidad este fin de semana, yo creo que incluso deberíamos profundizarlo, ¿no? Porque Dios nos quiere ahí, dentro de ese misterio, como está María, como está nuestra madre, nos quiere ahí. Y es, claro, es tan espectacular que a veces nos cuesta, ¿no? El hombre emerge del mundo para dominarlo, nos dice el Génesis, y así el mundo lo va arrastrando a su propio destino, lo va llevando a término porque Dios lo quiere así. Y al hombre le corresponde llevar al mundo a esa perfección con su trabajo. Nos deja Dios esa aportación propia, pero al mismo tiempo que lo va haciendo con nosotros, que va teniendo una comunión de vida y amor con nosotros y lo va perfeccionando. Y le vamos imprimiendo nuestro sello. Es tan bonito, es que me parece tan bonito. Luego Dios hizo una criatura excelente por la actividad de su verbo y este mundo sigue dando testimonio de Dios. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, el mundo, por la envidia del diablo y el pecado del hombre, pues se ha visto sometido a la muerte. La muerte ha entrado en el mundo, eso no estaba previsto. Y el hombre se ha convertido en deudor de la justicia divina. Y esto lo he subrayado con asterisco también, porque hace causa común con el misterio del mal que está en el mundo. O sea, el enemigo nos puede tener envidia, ¿vale? Pero que el hombre desobedezca y se una al enemigo, eso ya es otra historia.
Entonces, claro, si tú te unes al mal, tú estás haciendo causa común contra Dios. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Y en el momento que el hombre hace causa común contra Dios, está en deuda con Dios. Es deudor de la justicia de Dios, porque no lo está haciendo bien. Ahí vemos, por ejemplo, la parte más visible, pues son las personas que alzan su voluntad contra Dios, contra Cristo, y ahí también vas viendo como que hay un jefe invisible. Siempre tenemos esa sensación de que hay un jefe invisible que parece que los mueve, ¿verdad? O sea, que es Satán, llamado el príncipe de este mundo. Y desde que el hombre sí que ha sido constituido jefe, que esto no nos lo creemos, el hombre ha sido constituido jefe por la voluntad del Creador, para dominar, para someter, para trabajar la creación, para todo, entrega al hombre, o sea, le entrega en manos de Satán su persona y su dominio, que es brutal, porque es brutal, pues el mundo está en poder del maligno. Dios no se lo ha entregado al maligno, se lo hemos entregado nosotros. Correcto. Dios nos lo entrega a nosotros y nosotros cedemos nuestra persona, el dominio de todo, al enemigo. Perfecto. Hiper maravilloso. Vale. Bueno, pues es un mundo que vemos que está en poder del maligno, un mundo de tinieblas que está regido por espíritus del mal, un mundo engañador, ¿no?, que nos va pesando cada vez más, se nos ha vuelto en contra y que nos esclaviza, nos hace esclavos. El espíritu de ese mundo es incapaz de gustar los secretos y dones del Creador, algo que estamos gustando aquí y por lo que hemos alabado y hemos dado gracias, ¿no? Ellos no pueden, que es una tristeza, es que por donde lo mires, o sea, es como comparar, qué sé yo, una hormiga con el universo, o sea, la caída me parece de ese tamaño, o sea, no sé cómo, es tan tremenda la caída. Y entonces, claro, todo esto se opone al Espíritu Santo, se opone al Espíritu de Dios, y vosotros tenéis especialmente este carisma del Espíritu Santo. Entonces, la sabiduría de ese mundo está apoyada en las ideologías, en todas esas especulaciones intelectuales del pensamiento humano separado de Dios. No quieren contar con Dios, ¿no? Hay un rechazo. Y esto lo pone en evidencia a Dios por ser una locura, una de Corintios, ¿no? Y la paz que da este mundo, que está hecha de prosperidad material, de una seguridad engañosa, porque aquí seguridad, lo único que te da seguridad es Dios, por mucho que aquí la gente quiera hacer el pino puente o el tereta, todo esto es un simulacro de la verdadera paz, que solamente te la da Cristo. Entonces, el efecto último, pues es tristeza. ¿Cómo no va a haber tristeza? Si el hombre supiera lo que ha perdido, es que es imposible que sea capaz de ver, la dimensión es tan abismal que no se lo puede ni creer. No se lo puede ni creer. Y no solo esto, sino que claro, están revelando el pecado del mundo, una masa de odio, una masa de incredulidad que se lleva acumulando desde los orígenes de la creación y que es una piedra de escándalo para todos los que quieren entrar en el reino de Dios, porque es un escándalo también para nosotros y para toda la gente buena de este mundo que quiere y se encuentra con todo esto. Y dice el Evangelio: ¡ay del mundo a causa de los escándalos! Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Por eso el mundo no puede ofrecer al hombre ningún valor seguro. Su figura pasa, de la carta a los Corintios, y también sus concupiscencias, porque el hombre ahora es concupiscente y tiene la concupiscencia de los ojos, que es muy dañina también, hay que vigilar la mirada porque afecta mucho al corazón, a la pureza de corazón. Tiene también la concupiscencia de la carne, que es obvia, ¿no? Estos deseos que se nos desordenan y que tiran tanto de nosotros y que nos afectan emocionalmente y que nos llevan muchas veces por caminos que no son la voluntad de Dios. Y tiene también la soberbia de la vida, porque este mundo, pues como te mueven esas seguridades falsas, no es realidad, enferma por dentro, ¿no? Pero claro, lo trágico de nuestro destino es que por nacimiento pertenecemos a ese mundo. Sabiendo el origen, pertenecemos a ese mundo. Ahora bien, como decíamos antes, tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo único. Hemos dicho que el poder es de Dios. Jesús es el verdadero vencedor del mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Imaginaos, por Él fue hecho el mundo entero y el mundo no le conoció, nos dice la palabra. Jesús no es del mundo, estaba. Que una cosa es ser, soy y otra cosa es estar. Jesús no es del mundo. Dice, mi reino no es de este mundo, le dijo a Poncio Pilato. Y esto lo he vuelto a señalar con asterisco. El príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre él. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El poder siempre es de Dios, soberano de todo lo creado, no es comparable. El príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre él. Y por eso le odia al mundo. Por eso le odia al mundo. Tanto más cuando Él, Jesús, es su luz que trae la vida y que viene para salvarlo. Jesús realizó aquello para lo que había venido a la tierra. Muriendo quitó el pecado del mundo. Es impresionante. Dio su carne para la vida del mundo, la Eucaristía. Y esto me emocionó cuando lo estaba redactando, ¿no? Porque me dio una visión que yo no había tenido antes. Y dice, Él, Jesús, por quien habían sido creadas todas las cosas. Imaginaos el poderío, ¿no? Por Él y para Él había sido creado todo. Él mismo rescata al mundo de su esclavitud. Lo lava en su sangre. Y por su resurrección encabeza una nueva creación. Es brutal. Yo cuando lo leí pensé que no entendíamos lo suficiente el gran amor de Dios. A ver, ¿qué necesidad tenía de hacer eso? Ninguna. Pero creo que, igual que hemos hablado del abismo ese que hay de la caída, el abismo del amor de Dios, pues, no sé, a mí me emocionó porque pensé en cuánto nos ama Dios verdaderamente, que lo sabemos porque lo vemos ahí, pero como que es todavía mucho más, ¿no? Porque ese amor es el que le ha llevado ahí, pero es mucho más. Y claro, cuando lo meditas en tu corazón, y esto lo puedes llevar a la oración, Dios puso todo bajo sus pies, reconcilió en Él a todos los seres y rehizo la unidad del universo dividido. Y en este nuevo mundo que Jesús encabeza, la luz y la vida circulan en abundancia y nosotros lo sabemos. Y se da entre todos los que tienen fe en Jesús, porque Dios no hace acepción de personas, acepta a todo el que lo teme, no como que le tiene miedo, sino que lo respeta, ¿no? Y que practica la justicia. Sin embargo, esta gracia que Jesús nos ha obtenido actúa en un universo que está sufriendo, donde hay sufrimiento, hay dolor, ¿no? Todavía el universo está en espera de un parto doloroso, que va a ser el del hombre nuevo, que somos nosotros, cada uno de nosotros somos primicias, que está en desarrollo. La victoria de Cristo será completa cuando Él ya se manifieste en gloria y entregue todo a su Padre. No puede ser más bonito, ¿no? El amor que Jesús le tiene al Padre es espectacular y también nos da para meditaciones de oración, porque debería inspirar el amor que nosotros tengamos también por Él, ¿no? Y mientras los cristianos en el mundo de hoy, todos nosotros, pues nos encontramos en la misma situación compleja en la que se encontró Jesús cuando vino al mundo. La misma, ¿no? Vuelvo a repetir, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios. Y ha dicho el Padre Francisco, y lo tenía yo aquí también, que también me tocó mucho, digo, mira cómo el Señor incide en estas cosas, porque es importante, ¿no? Repite, Jesús no ruega al Padre que nos retire del mundo. Esto es importante, estamos aquí porque quiere Dios que estemos aquí, o sea, su voluntad siempre se hace. Y esto es muy importante que lo sepamos, estamos en el mundo porque Dios quiere que estemos en el mundo y Jesús quiere que estemos en el mundo, que es su mundo. Entonces, Jesús no ruega al Padre que nos retire del mundo, sino únicamente que nos guarde del maligno. Por eso el Padre Nuestro, que es la oración del Evangelio total, ¿no? Es precioso esto. Jesús y el Padre nos quieren en el mundo.
Y aquí vemos claramente cómo Jesús distingue esos dos conceptos del mundo. El mundo del maligno y la parte positiva del mundo que hay que rescatar. Que luego se hará la separación completa, pero Jesús lo distingue. Así que nosotros pues pidamos eso, que nos guarde el maligno, porque el poder es de Él, pero nos quiere Jesús en el mundo. Entonces, contestada ya la segunda pregunta, si tenéis duda aquí, pasamos ya a la última, ¿no? Vale, muy bien, lo hemos entendido. Lo hemos entendido, pero bueno, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo con esta dualidad que me has mostrado que existe, ¿no? Ese mundo del maligno, lo vamos a llamar así, y el mundo, esa parte positiva, que hay que rescatar totalmente, porque el mundo sigue avanzando y se sigue construyendo. Bueno, pues con todo lo que hemos comentado, un poco creo que sí que vamos entendiendo nuestra vocación y misión, ¿verdad? Un poco sí, por el trabajo, por la cooperación con Dios, porque sin Dios no puedo hacer nada, dependo completamente, soy hijo de Dios, debo vivir con ese abandono, con esa confianza que habéis dicho antes, muy importante, esa confianza en su amor por mí y que está pendiente de todas las cosas. Claro, si no tengo oración, ¿cómo voy a tener comunicación con Dios, no? Es que la oración es como ese cordón umbilical que nos une al Padre. Y los sacramentos. Pero he de saber que la vocación del hombre es la vida en Cristo. Porque esta nueva creación tiene a Cristo como cabeza, entonces nuestra vida nos da su cuerpo para la vida en el mundo, entonces nuestra vida es vivir en Cristo. Que sé que no es fácil, pero es la vida del Espíritu y vosotros tenéis este carisma. Y aquí entra el Espíritu Santo de lleno, ¿no? Porque la vida en el Espíritu Santo es la que realiza la vocación de cada hombre. ¿Cómo está hecha? Pues del amor de Dios, esa caridad que viene del cielo, que es divina, y también de nuestra solidaridad humana. Y la recibimos gratis. Esto no se paga, porque la Iglesia es administradora de esa gracia divina, pero es gratis, la salvación es gratis. Y estamos llamados a esa santidad, y la santidad es la vida en Cristo. Cuando nosotros celebramos un santo, como ayer repicaron las campanas, porque va a ser el primer santo de Lorca, también, que ya se ha aprobado, realmente decía un sacerdote que me gustó mucho, dice, no estamos celebrando que esa persona no tenga pecado, tiene la tendencia a la pecaminosidad igual que todos los demás, pero Dios ha podido realizar su obra en él. Entonces, es el hágase de María. María no se encuentra con Dios y dice, vale, pues yo voy a hacer y voy a hablar y voy a ir y voy a no sé qué, no sé cuánto. María no hace eso. María es muy pequeña, muy humilde, sabe que no puede hacer nada sin Dios, que ya no es nadie, y entonces le dice, hágase, ¿no? Y no sé, quizás esta pueda ser, yo lo he pensado a raíz de esto, puede ser una ejaculatoria para todos nosotros, ¿no? Vivir mucho en el momento presente y tener esa ejaculatoria, hágase, para que sea el hágase en cada uno de nosotros en cada momento. Nos puede servir para hacer esa presencia de Dios en medio del mundo, ¿no? Como yo no sé, es Dios que me va a mover y yo coopero con Él. Pero no coopero con Él como un trabajador en una empresa, coopero con Él en una comunión de amor porque Él me hace entrar en esa comunión de amor maravillosa. Entonces coopero con Él con una alegría enorme, ¿no? O sea, que Dios puede hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Esa es la santidad. Y claro, el mundo ha apoyado mucho la imagen de la santidad en las propias fuerzas, en el heroísmo de cargar la cruz, de no sé qué, pero ¿qué vamos a hacer nosotros, pobres? Si Dios no nos da la gracia, no podemos hacer nada. Entonces, quizás pues el Señor nos está dando este regalo hoy también de saber que tenemos que descansar más en Él y decirle se hágase continuamente, ¿no? Porque son actos de amor. Luego le añadí lo que queráis, ¿no? Pero hágase, Señor, hágase. Nos quiere hoy aquí, hágase, pero qué alegría. Yo creo que no habrá mayor alegría que estar haciendo la voluntad de Dios en cada momento. Si el Señor al final lo consigue con nosotros, ¿no? O sea, qué alegría. Muy bien, ¿no? O sea, como, bien.
Creo que esto es importante. Luego, dentro de esta vocación general, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo, y tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo, la carta a los Gálatas, pero dentro de eso también hay vocaciones específicas dentro del mundo. Por ejemplo, la vida religiosa y la vida laical. Y aquí también me he puesto un asterisco, porque yo en el último tiempo es como que el Señor me está mostrando algo que yo antes no había visto. Y es que el laico tiene una vocación concreta igual que el religioso. Y este mundo todavía no lo sabe, de verdad. O a veces lo vivimos mal. La vocación laical, y yo os invito a profundizar en ella, porque, claro, nos daría para otra meditación. Pero tenéis, o por ejemplo en el Opus Dei, que nos llevan 100 años de adelanto en esto, que cuando ellos llegaron les dijeron, porque es la vocación en medio del mundo sin ser del mundo, es una obra de Dios que Dios inspiró. Y claro, cuando llegaron al Vaticano, allí les decían, venís con 100 años de adelanto, porque eso era impensable. O sea, tú querías al Señor, eras monja, sacerdote, monje, te retirabas. Pero yo pienso que estamos en el tiempo de los laicos, excepto las personas que reciban la llamada concreta a la vida religiosa. Pero si tú no tienes una llamada a la vida religiosa, tú tienes una llamada a la vida laical. Y eso cada uno tiene que ponerse con Dios ante el Sagrario, ante el Santísimo. Cuando tuve mi encuentro con el Señor en el año 2014, os digo la verdad, que si iba a ser monja, y tal. Y yo hubiera sido monja, pero las 2 veces que fui a entrar a hacer una experiencia, caí enferma. Es que no me quería el Señor ahí. Y claro, yo ahora miro hacia atrás y digo, vaya confusión. Pero es que me ha vuelto a pasar, y esta charla no es casualidad, me ha vuelto a pasar en un instituto que he estado trabajando y hablando a los chicos, cuando les hablaba de Jesús, entonces me decían, como las monjas, entonces, ¿qué pasa para la juventud de hoy? Que si no eres monja, ya eres el otro. ¿Perdona? O sea, yo, claro, digo, ahora entiendo por qué el Señor me está iluminando aquí. Porque yo tengo que decirle a estas criaturas, tengo que decirle que existe una vocación laical, como laicos en el mundo donde Dios nos ha puesto, y que esa vocación laical también tiene unas características concretas que no deben mezclarse con las de la vida religiosa. Y entonces, pues como que hay que huir un poco también del clericalismo y todo eso, porque aunque nosotros nos reunamos, oremos, pero nuestra vocación es laical. Y si es laical tiene que ser súper normal. No podemos ser como muy raros, que eso también lo estoy viendo mucho últimamente, ¿no? A veces en la iglesia hay más ahora que hay muchas conversiones, muchas espiritualidades, tal, pero a veces se da un testimonio súper extraño. Y yo creo que eso el Señor no lo quiere, es decir, nos quiere con una vida interior muy a tope, o sea, muy profunda, con muchísimo amor, muchísima santidad, muchísimo hágase, muchísima presencia de Dios, por supuesto colaborando pues con nuestro movimiento, con la parroquia, eso colaborando. Ahí, eso sí, el ministerio, intercesión, menuda, me parece uno de los más importantes en estos momentos. La palabra de Dios además lo iba en esa línea, ¿no? Tenéis una misión impresionante, hay que rezar por esto. Pero dentro de eso, ¿cómo van a venir estas personas al ministerio de intercesión también, ¿no? Porque estamos en el mundo. Y no somos menos santos porque estemos en el supermercado, porque estemos en la peluquería, porque estemos acompañando a una amiga a la fiesta de cumpleaños de su hijo, porque estemos ayudando en no sé qué. Entonces, algo que yo sí veo mucho ahora, que falta esa formación en una unidad de vida. Si mi espíritu es laical, mi espíritu está en el mundo normal, en la normalidad, pero en una comunión con Dios muy fuerte. Entonces, para eso yo tengo que tener un plan de vida espiritual, como una disciplina, vivir, o sea, si voy a la Santa Misa, porque ahí es donde tú profundizas y vas a mantener esa unión con Dios. Pero luego ya no, o sea, luego ya tienes que tener una vida con los demás, normal, sin causar escándalo ni por cómo vas vestida, ni para más ni para menos. O sea, por favor. O sea, que si vais monas mejor. Porque también es una fama que la gente llega a la iglesia y se convierte, pero me lo han dicho hasta sacerdote. Que no sé, parece que las mujeres entran en la iglesia y de repente se convierte en una cosa rarísima que no le gusta a nadie. A nadie. Y claro, además se sabe que el lenguaje no verbal influye y que si la persona te cae bien el mensaje llega mejor. Esto es así, en los 7 primeros segundos, si el contacto es bueno, ahí ya gana un montón.
Y luego el lenguaje no verbal, como que también la gente sabe lo que ve y sabe si está haciendo un teatrillo. Y tú estás ahí con la intención, yo quiero que se convierta. Entonces, el Señor no quiere eso. Normales y sinceros. Entonces, si tú eres sincero y de verdad quieres a Dios y quieres a la gente, en ese hágase va a salir. Y cuando veas tus dificultades, te las vas a ofrecer sin castigarte. Mira, Señor, el pensamiento que me ha venido cuando he visto a... Mira, Señor, lo que acabo de decir. A ver, no tenemos el autocontrol 24 horas, para eso existe la confesión frecuente, la dirección espiritual. Entonces, no nos tenemos que castigar. Es que yo, claro, como soy cristiana y quiero dar el ejemplo perfecto, Señor, cuanto antes seas santa y los demás lo vean, mejor. Pues vamos fatal. Vamos fatal. Porque eso no tiene ni normalidad ninguna. Nos está sacando de nuestra vocación verdadera, que es una vida normal. Y una vida normal es una vida feliz. Porque si yo quiero a mis amigas de verdad, al final, mis amigas de verdad son las que más me han influido siempre, porque son mis amigas y yo sé que me quieren y si me dicen algo, acertarán o no, pero yo sé que lo dicen con buena intención, ¿no? Y, no sé, y querer a mis padres, ayudar a mis amigos, no sé, esa disponibilidad, pero por favor, con normalidad, o sea, normalidad. Y luego el clericalismo, ¿no? Porque a veces es verdad que, oye, yo soy santo en tanto en cuanto estoy ahí metido en la iglesia, pues si tu vocación es laical, a lo mejor no. A lo mejor resulta que tienes que renunciar a estar tanto, mira que el Señor, no me mate Jesús, pero a ver, luego cuando puedas te vas más rato o lo que tú quieras, ¿no? Porque eso es del Señor contigo, ¿no? Pero a lo mejor tienes que renunciar a ese rato estupendo que te apetece estar en paz y tal, porque tienes que atender a alguien en el mundo normal y lo ofreces y lo haces con amor y con sinceridad y esa es tu vida. Esa es tu vida, ¿no? Pues bueno, yo quería transmitir esto porque lo veo. No es que lo veo poco, no sé si vosotros lo veis. Sí. ¿Verdad? Vale, entonces digo, no es que yo... Esa unidad de vida hoy es súper importante. Y claro, está habiendo un movimiento laical muy fuerte, pero hay una mezcla, entonces eso hay que trabajarlo y ahí podemos trabajar todo, que nos viene bien a todos, de verdad, creo que podemos. Y bueno, y dentro de eso, vida religiosa, vida laical, pues luego también está el matrimonio o el celibato por el reino, que es otra cosa que uno discierne con Dios y con un director espiritual, lo que sea. Realmente a mí Dios me llama matrimonio, no todo el mundo está llamado al matrimonio, y claro, la parte mundana del mundo siempre te dice, cuando te vas a casar se te pasa el arroz. Y la gente que vive el celibato por el reino tampoco son solteronas ni solterones, no. O sea, han recibido un don de Dios para eso, por el reino, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene que discernir esto, no voy a decir yo, pero bueno, que lo sepáis. Y esto sobre todo de la vocación laical es importante, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo mi vocación y mi misión, a que ahora ya que sabéis que tenéis una vocación laical mola más, o sea, es como decir, pues creo que hasta me voy a relajar. Yo de verdad, es como una paz dentro de la paz. Digo, qué bien. Yo voy a estar santificándome cuando estéis paseando con mi amiga. Lo importante es guardar esa presencia del hágase, ¿no? Y vivir en gracia y todo esto. Y fomentar la virtud. Por supuesto, tenemos también un afán apostólico, pero es que el Señor te lo pone. Y esto lo sabéis vosotros, te lo pone. O sea, sale el tema. Tú no tienes ganas de hablar, pero sale el tema. Y dices, vale, Señor, voy a decir algo. Ya entiendo mi vocación y mi misión, vale, bien. Pero ¿cómo estar en el mundo así, no? Porque yo fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, y claro, yo veo cómo han tratado a mi maestro, y yo pues no soy más que mi maestro. Pero por otro lado digo, ¿y de qué me sirve ganar el mundo entero, no? Si me pierdo, si ya sé la verdad. Si Dios me ha dado el regalo de no estar en el otro bando ahora mismo. Claro, esto también hay que darle gracias y valorarlo. Pues terminando, el cristiano se encuentra inmerso en un mundo cautivo del pecado y así como Cristo vino para dar testimonio de la verdad, pues nosotros somos enviados al mundo, porque Jesús nos quiere en el mundo, pero no somos del mundo, para dar testimonio de Él, porque vivimos en Él. Entonces tenemos que dar testimonio de Él. La asistencia cristiana es todo lo contrario al espectáculo, a manifestaciones espectaculares a las que Cristo se negó. Nosotros tenemos que mostrar el verdadero rostro de Dios, que Dios nos da esa sabiduría, nos da esa bondad para que le demos gloria y manifestarla y comunicarla, ¿no?
Y a ello pues también se añade el testimonio de la palabra de Dios, porque tenemos esa llamada a predicar el Evangelio hasta los confines del mundo, ¿no? Y nos dicen que brillaremos como focos de luz. ¡Qué bonito! Pero el mundo se alzará contra los predicadores de la palabra, como en otro tiempo se alzó contra Jesús. Querrá reconquistar a aquellos que han evitado la corrupción, que no les cuadra, les molesta. O sea, hasta que tú no caigas en el fango, se revuelve el asunto. Entonces, ¿cuál es nuestra arma? Tenemos que saber que los cristianos tenemos estas armas. La principal es la fe, que hay que pedirla todos los días. Porque la fe, además de creer en Dios, es confiar. Entonces, si yo confío y el poder, hemos dicho, que es de mi Dios, que es soberano de todo, que es providente, que está conmigo, pues yo haré mucha ejaculatoria o lo que sea. Cada uno tiene sus truquillos para mantener esa unidad de vida, pero el amor de Dios, y momentos más difíciles, más actos de confianza en el amor de Dios. Porque eso abre a que Dios también pueda obrar. Igual la gratitud y esto, ¿no? Y nuestra fe condenará al mundo. Porque damos esa luz y realmente estamos denunciando las obras que no son de la luz. El cristiano no debe extrañarse lo más mínimo de verse odiado e incomprendido. Y esto también hay que aceptarlo. Aceptarlo con la mayor paz posible, según el carácter de cada uno, y hasta perseguido por el mundo, ¿no? Pero vamos a ser reconfortados por el Espíritu Santo, por el Paráclito. Y tenemos también la promesa del corazón de Jesús: les consolaré en las aflicciones. Entonces, que no tengamos miedo, que seremos consolados, seremos fortalecidos, seremos apoyados adelante, ¿no? El Espíritu de la verdad ha sido enviado para confundir al mundo. Jesús es signo de contradicción. Y el Espíritu Santo en el corazón del creyente está atestiguando que este mundo comete pecado. Comete pecado cuando miente, comete pecado cuando es violento, cuando es adúltero, porque yo no sé últimamente qué pasa con la sexualidad, pero... Y bueno, y también cuando está negándose a reconocer a Jesús, que existe y que está vivo y que está con nosotros y nos sostiene a cada uno, ¿no? Que la causa de Jesús es justa, porque Él está junto al Padre y el príncipe de este mundo ya está condenado. Y aunque el mundo no lo ve ni lo conoce, pero este Espíritu de Dios va a morar en nosotros, va a morar en el fiel y nos va a hacer triunfar de todos los anticristos. No hay que esperar a que desaparezca esa tensión entre el mundo y los cristianos, que esto es lo que quería advertir. Estoy esperando que esto desaparezca, no. O sea, sabemos que tenemos que prepararse, ¿no? Tenemos que vivir con esto y así también llevamos las armas, como el rosario. Los súbditos del reino, los súbditos del maligno van a seguir mezclados como el trigo y la cizaña en ese campo de Dios que es el mundo, que es la creación. Pero desde ahora, ya en nuestra vida, y lo he puesto con asterisco, comienza a operarse el juicio en lo secreto de los corazones. Ese juicio ya se está operando. Porque no hay nada que no tenga su eco en la eternidad. Y se hará público. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Se hará público cuando Dios juzgue al mundo. Y entonces ya desaparecerá el mundo presente conforme a los oráculos proféticos. Mientras que la humanidad ya regenerada en Cristo pues va a encontrar ese gozo de la renovación que estamos todos los hijos de Dios esperando, ¿no? Y entonces Dios pues creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.